Ok, bueno, muchas gracias, Carlos, por la introducción. Y bueno, para mí es un placer poder compartir unos minutos, ¿no? Esperemos unas cuantas horitas de repente con las personas que están al tanto de esta presentación. Eh, Como bien lo comentaba, yo soy peruano y ya vengo radicando algunos años en Estados Unidos y soy psiquiatra de profesión. Y el día de hoy vamos a conversar un poquito eh, sobre lo que vendría a ser la salud mental en tiempos de COVID. Una de las razones por las cuales quisiera hablar de este tema es porque a pesar de que ahora estamos, yo sé que en Perú está en la segunda ola, acá también ya pasó la segunda ola en enero, una de las pandemias que realmente se viene es la pandemia de salud mental. Y esto va a ser una crisis que va a atacar en los siguientes meses o los siguientes años. No sabemos cuánto va a durar esta pandemia, pero ya estamos viendo definitivamente efectos de esta pandemia en la salud mental de nuestra población. Muy bien, entonces empecemos. El siguiente slide. Perfecto. Yo quisiera comenzar primero dando una reseña histórica de las pandemias, ¿no? Para poder entender un poquito más por qué en esta pandemia se está haciendo lo que se está haciendo y a veces uno aprende de la historia, ¿no? A veces uno dice, ¿cómo hago para afrontar cierto problema? Bueno, tienes que mirar atrás. Entonces, una breve reseña histórica de las pandemias es lo que voy a darles. Ahí tenemos un cuadrito, es un cuadro que está en un museo en Bosnia y Herzegovina. Este cuadro es de las 10 plagas de Egipto. No sé si la gente recuerda las 10 plagas de Egipto, es un relato bíblico, ¿no? Del Antiguo Testamento, y que, bueno, Dios parece que mandó 10 plagas a Egipto para que liberara a los hebreos en esa época. Entonces, este cuadro habla un poquito de las plagas. La primera plaga que se ha documentado en la historia es una plaga que sucedió 400 años antes de Cristo, se llamaba la plaga de Atenas, ¿no? Fue la primera plaga reportada, ¿no? En la historia, ¿no? A nivel mundial. Después de esa plaga, ya hablamos del siglo VI después de Cristo, vino una plaga que se llamaba la peste, ¿no? La peste básicamente causada por una bacteria llamada Yersinia pestis. Esta plaga empezó en Egipto, en Etiopía, disculpen, y después fue a Egipto y se expandió por todo el mundo. Después de esta plaga vino otra que se llamaba la plaga de la muerte negra, que fue causada por la misma bacteria, sino que de alguna forma mutó, y esta le llamaban la peste bubónica, ¿no? Esta plaga se desarrolló más o menos en el año 1347 y empezó en China y después arribó a Europa y se expandió por todo el mundo. Esta plaga fue una plaga muy, muy agresiva, que lo que dicen los libros de historia es que disminuyó la población de 450 millones a menos de 300 millones de habitantes. O sea, que hubieron alrededor de 150 millones de muertos. O sea, una plaga bastante agresiva y extensa. Es a raíz de esta plaga que surge el concepto de cuarentena. Y un poquito para entender qué es la cuarentena. Bueno, en esa época los pueblos básicamente estaban aislados y estaban blindados por básicamente torreones, ¿no? Las ciudades básicamente estaban cubiertas, ¿no? Por torres y básicamente aisladas. Entonces las personas se dieron cuenta de que, bueno, esta plaga fácilmente se diseminaba, ¿no? Cuando venía gente de otros lados, ¿no? Ya sean comerciantes, médicos. Entonces se dieron cuenta que esto se propagaba con una facilidad. Entonces empezaron a cerrar los pueblos. Entonces cerraban los pueblos, ¿no? Y básicamente los aislaban. Esto empezó como una treintena. La primera vez que lo hicieron fue 30 días. Nadie podía entrar y nadie podía salir del pueblo, que estaba todo amurallado. Pero después lo ampliaron a lo que es 40 días, que es lo que se llama hoy la cuarentena, ¿no? Entonces, un poquito para hacer historia, la primera cuarentena se aplicó en un lugar en Croacia en el año 1377, más o menos. Y se dieron cuenta que aislando a la población se podía controlar en este caso la peste, no la plaga. Después, otra pandemia que de repente muchos de ustedes han escuchado es la que se dio entre los años 1918 y 1920, ¿no? Que fue la gripe española, que es, digamos, una de las últimas pandemias que ha habido.
esta pandemia también fue bastante agresiva, hubieron alrededor de 100 millones de muertos, ¿no? Y se diseminó por todo el mundo, ¿no? Como toda pandemia, y causó pues muertes terribles. Y ahí también se aplicó lo de la cuarentena. Es más, la historia dice, y hay documentos que datan de los países que asumieron la cuarentena en forma más temprana, fueron los países que tuvieron menos muertes. Otra pandemia que a veces la gente no lo ve como pandemia es el HIV. El HIV es una pandemia, ¿no? El VIH o el SIDA es una pandemia que todavía no está diseminada por todo el mundo, todavía no hay control, hay tratamientos, pero básicamente también es una pandemia. Esto ocurrió a fines de los años 70, inicio de los años 80, ¿no? Y después de esta han venido otros brotes infecciosos, ¿no? Como el SARS-1, la gripe H1N1, hemos tenido el Zika, hemos tenido el ébola, pero estos han sido pequeños brotes que no llegaron a pandemia. Sin embargo, en el manejo de digamos, de estos brotes también se usó mucho lo que vendría a ser, ¿no? La restricción, ¿no? De las personas de no salir, el aseo, ¿no? Y diferentes medidas que se están tomando ahora con esta pandemia del COVID. El siguiente slide. Gracias. Bueno, ahora sí, hablando un poquito de las pandemias, ¿no? Un poquito de la psicología de las pandemias. ¿Qué es lo que sucede cuando no hay una pandemia, ¿no? La primera reacción, y que puede ocurrir a nivel individual o a nivel colectivo, es el temor al contagio, ¿no? Y eso es una cosa que es generalizada, ¿no? Es muy raro que de repente hay personas que no le tengan mucho temor a contagiarse, pero ya después de haber aprendido de que personas pueden morir o pueden tener complicaciones severas de una enfermedad como esta, la del COVID, hay temor. Entonces, el temor al contagio es una de las cosas más comunes que se ve. Y esto obviamente causa ansiedad, causa angustia en las personas, ¿no? Y como digo, esto se ve a nivel individual, pero también se ve a nivel colectivo, a nivel masivo, ¿no? Poblaciones grandes, ¿no? Tienen temor al contagio, países tienen temor al contagio, por eso se hace todo lo que se hace, ¿no? Se cierran fronteras, se pone a la población en cuarentena, la idea también es proteger a la población. Pero esto básicamente, desde el punto de vista psicológico, está llevado por un temor, ¿no? Al contagio. El otro concepto que es importante también verlo es el estigma hacia el contagiado, que a veces uno no lo ve muy frecuentemente, ¿no? Pero yo les puedo contar la experiencia que tuvimos acá al inicio. Cuando empezó esto de la pandemia, alguien tosía, entonces todo el mundo se alejaba de la persona, ¿no? Como que de repente tiene COVID y hay que limitarlo, hay que distanciarse. Entonces, este estigma hacia el contagiado también tiene un componente psicológico, ¿no? Sobre todo para la persona que tiene el contagio, ¿no? No me pueden tocar, no me pueden ver de repente, ¿no? Todo el mundo se me aleja, me tienen que aislar, ¿no? Entonces hay un poquito de estigma hacia el contagiado. Y se ve en todos lados, se ve incluso a nivel de salud. Y eso lo he visto incluso en el hospital donde yo laboro, ¿no? Teníamos pacientes COVID y había médicos que no querían ver pacientes COVID, ¿no? Un poco de estigma también llevado por el temor al contagio, ¿no? Pero esto es una cosa que también se ve. Ahora que, digamos, la pandemia está más diseminada, de repente el estigma no es tan fuerte, pero al inicio sí. Al inicio sí el estigma era una cosa muy importante. Y que tiene efectos psicológicos en la persona que está contagiada, ¿no? Porque se siente como que lo aíslan, como que lo discriminan. El otro concepto importante es el efecto del confinamiento, ¿no? Como hablábamos antes, parte del manejo de las pandemias es la cuarentena, ¿no? Y el confinamiento. Bueno, el confinamiento tiene efectos psicológicos muy fuertes en los seres humanos, ¿no? No solamente nos causan ansiedad, nos pueden causar depresión, pueden definitivamente causar efectos psicológicos muy fuertes, ¿no? En la persona confinada. Es como que estuvieras preso, ¿no? Yo tenía un paciente que me decía, lo único que me falta es que me pongan un grillete, porque básicamente no estoy saliendo a ningún lado, no me dejan salir, no puedo. Entonces, el efecto del confinamiento tiene un impacto psicológico muy fuerte. Ahora, obviamente los individuos reaccionamos de forma particular y diferente, ¿no? Pero es muy importante de que el confinamiento de por sí tiene un efecto psicológico en todas las personas. Con respecto a lo que es el contagio, hay dos tipos de contagio. Uno que se llama el contagio emocional y el otro se llama el contagio de conducta. El contagio emocional básicamente vendría a ser cuando uno imita o de alguna forma lo sorprende la reacción de otra persona.
¿no? Digamos, las emociones, el afecto, ¿no? El ánimo de la persona que está con la infección o que de alguna forma está reaccionando ante la pandemia, ¿no? Ese es el contagio emocional, que uno se contagia de las emociones de otros, ¿no? Y las imita. Y la otra es el contagio de conducta. El contagio de conducta que tendría que ver, el típico ejemplo es, digamos, el lavado de manos, ¿no? El distanciamiento, ¿no? El hecho de no abrazar, no tocar a nadie. Eso básicamente vendría a ser un contagio de conducta. Y se ve en la población, ¿no? Ahora, es positivo, sí, porque de alguna forma nos protege, ¿no? Contra el contagio, pero básicamente, psicológicamente es importante, ¿no? Que nosotros nos demos cuenta que cuando hay una pandemia, estos dos fenómenos ocurren, ¿no? El contagio de emociones y el contagio de conducta. Y el último punto que tenía acá es el nivel de estrés. Obviamente el nivel de estrés va a depender mucho del individuo, ¿no? De la persona. Por si muchas personas en esta pandemia los ha arrasado, les ha tocado muy mal, los ha puesto mal, a otros lo han podido tolerar, ¿no? Pero en general el nivel de estrés es muy alto, sobre todo cuando hay infecciones de este tipo, ¿no? Cuando hay pandemias. ¿Por qué? Porque uno no sabe qué va a suceder, no sabe si se va a infectar, no sabe si se va a encontrar de repente una cama en el hospital, si se enferma. Entonces, todo ese nivel de estrés es bastante importante y tiene un impacto psicológico, ¿no? Las personas no duermen o tienen de repente pesadillas, ¿no? Puede haber definitivamente muchas manifestaciones a nivel psicológico como parte del estrés en la pandemia. Siguiente slide. Muy bien. Bueno, ya metiéndonos un poquito más a los efectos del COVID en la salud mental. Esto se está viendo recientemente. Ustedes saben que tenemos más o menos un año en general, un año y un par de meses desde que se inició la pandemia. Los chinos ya empezaron a publicar cierta información. Nosotros también estamos trabajando con nuestros residentes en el hospital haciendo estudios. Pero básicamente lo que más se ve, ¿no? Lo que se está viendo ahorita con cuestión de efectos de COVID es los trastornos ansiosos. El nivel de ansiedad es definitivamente bastante alto y se ve no solamente entre los trabajadores de salud, ¿no? Que son los que más están expuestos, pero en general, en la población en general, ¿no? Las noticias tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, hay pacientes que nunca tuvieron ansiedad y ahora, a raíz de la pandemia, empezaron a experimentar síntomas de ansiedad, entonces ya al consultorio. El otro gran, digamos, trastorno que se está desarrollando es la depresión, ¿no? Y que está básicamente muy ligada al aislamiento, ¿no? Como saben, ahora muchas personas no pueden visitar a la familia, no se pueden congregar como antes. Entonces, hay gente que vive sola, están aislados, no tienen la misma facilidad de poder relacionarse con otros. Entonces, esto definitivamente a personas que tienen la predisposición para hacer depresión los deprime. Entonces, también se está viendo mucha depresión ¿no? A raíz de esta pandemia. El trauma psicológico es una cuestión más, y no estoy hablando acá de trastorno de estrés postraumático, estoy hablando de trauma psicológico ya por el hecho de que mucha gente está viendo en las noticias, está viendo en el día a día, conversando con personas, de que hay gente que se muere, que se enferma, que terminan en la unidad de cuidados intensivos, que terminan con secuelas después de haber tenido la enfermedad. Entonces, esto definitivamente, sobre todo en los trabajadores de salud, causa un poco de trauma, digamos un trauma de ese tipo, ¿no? Digamos que la impresión de poder lidiar, de poder ver estas cosas y de haber lidiado con estos problemas, y lo hemos visto, ¿no? En muchos trabajadores de salud están definitivamente con este problema del trauma y que hay que darles demasiado apoyo, ¿no? Demasiado apoyo emocional, ¿no? Mucho apoyo desde el punto de vista psicológico para que puedan ellos continuar trabajando. Otra cosa que se está viendo mucho es el abuso de sustancias, ¿no? Alcohol y drogas. El confinamiento trae mucha ansiedad, mucha depresión y como consecuencia de eso las personas empiezan, si dejaron de tomar, vuelven a tomar, si dejaron de fumar, vuelven a fumar, si dejaron de usar drogas, vuelven a usar drogas. Entonces, se está viendo un aumento de abuso de sustancias como consecuencia del COVID también. Otro punto que es importante es las recaídas en los pacientes con enfermedad mental previa. Y este punto sí lo tengo que estresar mucho porque lo vemos todo el tiempo en la clínica. Paciente que estaba estable, ¿no? En sus medicamentos, llegó la pandemia y boom, se descompensaron.
Entonces, y no necesariamente porque no toman los medicamentos o porque no pueden llegar al médico, sino también por el mismo hecho del estrés, ¿no? Y eso está estudiado, ¿no? Que el estrés que causa inflamación y la inflamación definitivamente puede empeorar ansiedad y depresión, ¿no? Pacientes con trastornos psicóticos también se descompensan, ¿no? Entonces, eso es una cosa que la estamos viendo con bastante frecuencia. Mucha gente tiene dificultad para poder adecuarse a estas condiciones de pandemia, ¿no? Entonces, eso de por sí causa también una recaída, ¿no? Una exacerbación de los síntomas en pacientes con enfermedad mental previa. Y lo que decía antes, ¿no? La sobrecarga emocional de los trabajadores de salud. Eso se ve y lo vimos bastante al inicio, cuando empezó la pandemia, porque, bueno, no había vacunas, tampoco se sabía cuánto tiempo iba a durar esto y no había tratamientos tampoco, ¿no? Ahora más o menos se sabe, ¿no? Qué hacer, se tiene ¿no? Ya se han probado varias cosas, se sabe qué puede funcionar, qué no funciona. Hay menos gente que se muere ahora, pero al inicio de la pandemia era una incertidumbre total y había gente que se moría. Entonces, los trabajadores de salud, particularmente los de la primera línea, ¿no? Enfermeras, técnicos, médicos de emergencia, de unidad de cuidados intensivos, eran los que estaban a mayor riesgo, ¿no? De esta sobrecarga emocional, de este temor, ¿no? Y muchos de ellos tuvieron, pues, que buscar ayuda, ¿no? Ayuda para darles apoyo y para que puedan continuar. Es normal que a raíz de una pandemia, ¿no? Que uno tenga esa sensación de ansiedad, de incertidumbre, de angustia, es normal. Entonces, a estas personas se les ayudaba mucho con consejería, se les daba mucho apoyo, ¿no? Se les daba diferentes tipos de herramientas para que puedan, digamos, en sus tiempos libres relajarse, ¿no? Habían cosas que se hacían. Muy bien, siguiente slide. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco de los efectos neuropsiquiátricos de COVID, que vienen a ser directamente relacionados a la misma, en este caso, al mismo virus, ¿no? Lo que más se ve y lo que más se está viendo y se ha visto es lo que se llama el delirio, ¿no? Esta infección causa, como ustedes saben, tiene una predilección por los pulmones, ¿no? Por el sistema respiratorio, pero hay reportes de casos en los cuales el virus puede pasar al sistema nervioso central. Pero acuérdense, el delirio básicamente va por el problema de la hipoxia, ¿no? La disminución de oxígeno, como el virus agarra y básicamente compromete los pulmones, entonces estos pacientes no pueden respirar y como consecuencia de la falta de oxigenación y todo eso hacen un trastorno que se llama un delirio, que viene a ser, es un trastorno de la alteración de la conciencia, ¿no? Se agitan, se ponen mal. Entonces, eso es lo que más se está viendo desde el punto de vista neuropsiquiátrico. Como se lo dije antes, los trastornos ansiosos y la depresión también, ¿no? Están ligados al COVID, ¿no? Los trastornos de estrés postraumático se están viendo en el hospital, pacientes que llegan al hospital, a la unidad de cuidados intensivos intubados, bien cerca de morirse y que no se mueren, pueden desarrollar un trastorno de estrés postraumático como consecuencia de estar en la unidad de cuidados intensivos por tanto tiempo, del COVID. Trastornos cognitivos, también se están viendo trastornos cognitivos. Y eso, básicamente, los pacientes que hacen enfermedad COVID severa. Son aquellos pacientes que están sedados, porque cuando están intubados hay que sedarlos. Si a algunos se les seda profundamente, y no sé si ustedes saben, pero el COVID tiene un curso bastante largo en comparación de otras infecciones pulmonares, ¿no? Entonces, el paciente con COVID a veces también en ICU 2, 3 o 4 semanas y está sedado. Esa sedación, que es con medicamentos fuertes, benzodiazepina, ¿no? Algunos analgésicos, ¿no? Y hace que el paciente tenga, después que se recupere, tenga trastornos, un trastorno cognitivo, ¿no? De repente por la carga la carga grande de medicamentos que se le dio, o por la hipoxia misma, ¿no? Por la falta de oxigenación a nivel cerebral, que causa que el paciente después termine con trastornos cognitivos, de memoria, como que no recuerdan las cosas. Entonces, eso también se está viendo. Y la última cosa que se ve que es más, que pertenece más a neurología, es los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Se ha visto casos de COVID que causan accidentes cerebrovasculares, ¿no? Pequeñas hemorragias o isquemias. La siguiente. Muy bien, entonces, ¿qué hacer para estar preparados? En general, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? O sea, ¿cómo prepararse para una pandemia? Y a veces la pandemia te agarra de forma inadvertida, no sabe ¿no? cuándo va a llegar una pandemia, pero es muy importante que las autoridades de salud estén siempre preparadas, ¿no? Y es muy importante el desarrollo de políticas de salud. O
sobre todo para la parte de salud mental, ¿no? Porque como les comentaba al inicio, las pandemias tienen un efecto psicológico para todos. Entonces, es muy importante el desarrollo de políticas, que siempre hay apoyo para aquellas personas, no solamente para los pacientes, sino para la población en general. Otra arma que es muy importante es el uso de la telepsiquiatría o la telemedicina, ¿no? Les puedo contar que en mi experiencia hemos tenido mucha suerte de poder implementar telemedicina para todos nuestros pacientes y bueno, al inicio de la pandemia todos estaban en cuarentena, los pacientes no podían venir, entonces todos los apoyos, las citas eran a través de telemedicina y funcionó muy bien. Funcionó muy bien, a tal punto que muchos de nuestros pacientes continúan recibiendo sus citas por telemedicina, los medicamentos son mandados de forma electrónica a la farmacia, entonces no tienen que venir al consultorio, ¿no? Solamente uno que otro caso que es importante que vengan, bueno, pueden venir, pero la mayoría de los casos se están viendo por telemedicina, que es una gran arma, sobre todo para lo que es manejo de salud mental. Otro aspecto que es importante es el apoyo psicológico extra, o sea, todos estos pacientes, como les digo, pacientes con enfermedad mental, algunos se descompensan de repente, poderles ofrecer un poco más de terapia, ¿no? A través de telemedicina, a las familias también, ¿no? Educación. ¿Por qué mi familiar se está descompensando? Si tengo un niño autista o con habilidades especiales en la casa, estaba yendo bien, ahora no duerme, se agita, está más agresivo. ¿Qué está pasando? Entonces, todo eso es muy importante que el psiquiatra, ¿no? lo pueda evaluar y que pueda proporcionar, ¿no? Las armas adecuadas para poder ayudarle a la familia cómo poder lidiar durante el curso de la pandemia, ¿no? Y obviamente apoyo psicológico para los trabajadores de salud, que es bastante importante, ¿no? Porque ellos, la carga de trabajo es enorme, es extenuante, y eso definitivamente tiene un impacto psicológico, ¿no? Entonces, cuanto más apoyo desde ese punto de vista se le puede dar a los trabajadores de salud, van a poder ejercer mejor su función, ¿no? En las diferentes áreas en las que trabajan. La otra cosa que es importante también es entrenar a los trabajadores de salud para que puedan reconocer, ¿no? De forma temprana los síntomas de trauma, ¿no? Entonces, a veces los trabajadores de salud están muy embuidos en su trabajo, están trabajando fuerte, trabajan incluso horas extras, pero después no se dan cuenta, pasa un tiempo y no se dan cuenta que realmente el hecho de haber estado tan imbuidos en eso los afecta emocionalmente, empiezan a desarrollar ataques de pánico, empiezan a ponerse ansiosos, no empiezan a dormir, algunos no comen, algunos se deprimen, se ponen más irritables, ¿no? Y algunos empiezan a tener síntomas, ¿no? tipo estrés postraumático. Entonces, es importante también poder educar a los trabajadores de salud para que ellos mismos puedan reconocer los síntomas tempranos de estos problemas y poder recibir ayuda. Muy bien, así con este último slide termina esta presentación. Estamos más abiertos para contestar alguna pregunta que pueda haber, preguntas que puedan haber del público. Gracias, estimado doctor Dante, de verdad ha sido un placer escucharlo. Bueno, hay bastante confianza, así que mi estimado Dante, gracias de verdad. Para los que no lo conocen, el doctor Dante es médico psiquiatra peruano, pero ya radica muchos años en Estados Unidos. Trabaja en la Universidad de Miami, en el Hospital Jackson Memorial, si mi memoria no me es ingrata. Sí, sí. Correcto. No, me equivoqué de hospital y después, como dice, se acaba la contribución. No, mentira. Gracias, estimado Dante, gracias por de verdad que este apoyo. Y yo creo que sí, ya creo que ya llegó el momento de ver las preguntas que muchas personas supongo que tienen que tener. Yo de verdad te escuchaba y decía, bueno, esta tengo, esta no tengo, esta sí tengo, porque como lo conversaba yo hace mucho tiempo hace unas semanas con una paciente, me acuerdo, doctor, no sé qué hacer, tengo una ansiedad muy grande, no sé por qué esto me pasa a mí. Y yo le decía, pero es que esto no te pasa solo a ti, o sea, en mayor o menor medida nos ha pasado a todos, nadie estaba diseñado nadie estaba capacitado para soportar esta pandemia. Así que vamos con las preguntas del público y las primeras siempre es la clásica, todos buenas noches con todos, buenas noches a todos. Así es, nos mandan muchos saludos, perfecto, vamos a ver, por acá nos hacen una pregunta, siempre preguntas técnicas, vamos a resolver por si acaso unas cosas un poco generales, tampoco me pidan cuántos miligramos exactamente
tengo que tomar de tal pastillita. Pero haremos algunas. A ver, claro, no hay Vamos a problema. hacerle el jugo al doctor Dante. Ya. A ver, Elsa nos dice, doctor, buenas noches, yo no puedo dormir. Tomo media pastilla de alprazolam con receta médica, soy hipertensa. ¿Me haré dependiente o cuando pase la pandemia me tranquilizaré y podré dejarlo? Tengo 71 años. Una bonita pregunta, realmente. Muy buena pregunta, sí, perfecto, muy buena pregunta. Sí, miren, bueno, habría que ver la dosis de la tableta del Alprazolam que está tomando, ¿no? O De sea, si está 0.5. tomando Acá en Perú 0.5. solo tenemos 0.5. Ah, ok, perfecto. Entonces, si está tomando media de 0.5 a 0.25 miligramos de Alprazolam, es una dosis bastante pequeña. Así que no se preocupe. Riesgos de dependencia o de adicción a esa dosis, por más que la esté tomando por 6 meses, un año, es bastante pequeño. Ahora, muy importante, sí, que usted dice, bueno, sí, lo voy a seguir tomando hasta que dure esta pandemia, ¿no? ¿Cuándo va a parar, ¿no? Y es a veces un poco difícil, ¿no? De poder predecir. Lo que sí es importante, si solamente tiene problema en sueño, no hay problema, la pastilla la puede seguir tomando cuanto tiempo tenga que tomarlo hasta que la cosa mejore con suerte y pueda retomar su sueño habitual sin la pastilla. Pero lo que sí es importante es que cuando vaya a su médico o sea, le haga un examen también a ver si no hay, aparte de ese problema para dormir, hay un trastorno ansioso que está por ahí, que de repente aparte va con otros síntomas, ¿no? Que va con mucha preocupación, a veces va con, digamos, mucha tensión muscular, ¿no? Y puede ir también con problemas de concentración, ¿no? Entonces, si ya hay otros elementos aparte de la falta de sueño, entonces de repente necesita un antidepresivo, ¿no? Y el alprazolam podría de repente dejarse solamente si es necesario, pero si solamente es el insomnio, no hay problema. Con esa dosis tan pequeña, no hay situación de riesgo. Perfecto. Muy bien, gracias. Por acá me hacen una pregunta que justo lo has cogido, pero para que le has leído la mente a la señorita Erika, dice acá. ¿Los desórdenes del sueño, doctor, son propios de los cuadros de ansiedad? Sí, exactamente. Sí, es bastante común. La insomnio sobre todo, ¿no? O sea, que el paciente no pueda dormir, ¿no? En la noche no puede dormir, están quedando vueltas de un lado para otro y sí, es uno de los síntomas característicos de la ansiedad. Entonces, y con respecto al tratamiento de la insomnia, uno puede tratarlo con diferentes medicamentos, no solamente con benzodiazepinas como la alprazolam en el caso anterior, sino también hay lo que le llaman las drogas tipo Z, ¿no? Como es el Zolpidem, ¿no? Que es el Ambien o el Saleplon, que son medicamentos que también ayudan a dormir. Melatonina también ayuda. También hay trazodona, que es de Xirel, creo que en Perú el de Xirel. Entonces, hay diferentes tipos de medicamentos, no solamente las benzodiazepinas se pueden usar, pero si uno está con trastorno de sueño por ansiedad, bueno, una benzodiazepina le podría ayudar, pero dosis bajitas y lo ideal a corto tiempo, ¿no? Para que no lo usen por 10 o 5 años, lo ideal es a corto tiempo. Así es, hay gente que dice que esto es para toda la vida y a veces podrías no ser así. A ver, por acá Sarisa nos dice, esta es una pregunta chiquita, pero difícil. A ver. Una pregunta chiquita, pero difícil. Sarisa nos dice, ¿cómo sobrellevar la depresión y la ansiedad? Me la resumió bastante, pero me tinca que la respuesta no es tan sencilla. No es tan sencilla. Sí, bueno, buena pregunta. ¿Cómo sobrellevar la depresión y la ansiedad? ¿No? O sea, obviamente, si uno no está medicado, asumiendo que no está, o sea, si uno está medicado, es más fácil de sobrellevarla. Eso es muy importante decirlo. Pero digamos, si hay personas que no quieren medicarse y se puede entender, ¿cómo sobrellevar la depresión y la ansiedad? Si están abiertos a terapia, a conversar con alguien, tener una persona, un experto de salud mental, un psicólogo, incluso un psiquiatra también, puede hacer psicoterapia, es más fácil de sobrellevarlo. Es complicado porque la ansiedad son enfermedades biológicas, o sea, en otras palabras, ahí a nivel cerebral a veces hay un poquito de disrupción de algunos neurotransmisores y hacen de que, bueno, uno manifieste, ¿no? Estos síntomas de ansiedad o depresión. Entonces, si no toma medicamentos, de todas maneras, la mejor forma de sobrellevarlo es viendo a un especialista de salud mental, es un psicólogo o puede ser un psiquiatra, que pueda ayudarlo con técnicas, ¿no? De cómo lidiar con la ansiedad. Por ejemplo, técnicas de respiración,
Muchas veces las personas pierden un poco el control cuando tienen, digamos, un ataque de pánico. Entonces, ¿cómo poder controlar eso? ¿No? Aprender a respirar, aprender a hacer ejercicio de relajación muscular también durante un ataque de pánico ayuda mucho. Cómo lidiar con situaciones de estrés, ¿no? ¿Qué hacer? A veces nosotros nos estresamos más porque hacemos o tomamos decisiones que hacen que nos pongamos más ansiosos o que nos deprimamos más. Entonces, ¿cómo poder hacer eso? A veces la ayuda de un profesional de la salud definitivamente es fundamental para que uno pueda sobrellevarlo de alguna forma mejor. Y no recurran al alcohol o a las drogas o al tabaco, que algunas personas sobrellevan esos trastornos de edad tomando licor y todo eso, y eso definitivamente está contraindicado. Ajá. Sí, sí, hay que evitar caer en la tentación, literalmente hablando, porque esa podría ser una salida, pero es una salida fácil y peligrosa. Mala, ¿no? Sí, sí. Sí, muy peligrosa porque no soluciona nada, solo da alivio muy pasajero, sí, peligrosísimo. Y en mi caso todavía más peligroso, porque si mi esposa me ve cogiendo eso, probablemente al día siguiente no despierte del mazazo que me va a caer, así que es muy peligroso para la salud. Para la salud, sí. Pero continuamos, discúlpeme, yo siempre no puedo con mi genio. Por acá, Carmen nos hace una pregunta interesante. Duermo, pero tengo pesadillas. ¿Qué debo hacer? Esto yo creo que es muy común. Sí, sí, buena pregunta. Bueno, hay personas que tienen pesadillas. Mira, las pesadillas en general son trastornos, se llaman trastornos del sueño. Es más común de lo que uno cree. Si la pesadilla solamente o sea, si solamente hay pesadillas y nada más, eso básicamente, incluso hay terapia para los trastornos del sueño, ¿no? Hay gente que interpreta sueños y interpreta pesadillas. Si uno quiere entrar a eso e interpretar sus pesadillas y sus sueños, no hay problema, pero básicamente es terapia. Para serles honesto, hay medicamentos también que causan pesadillas. Algunos antidepresivos, algunos hipnóticos causan pesadilla. Entonces habría también que revisar la lista de medicamentos. Si toma algún medicamento, a ver cuál de esos, si hubiera un medicamento que le cause pesadilla, ¿no? Pero las pesadillas son trastornos del sueño que se ven y son más comunes de lo que usted cree, y a menos que sean muy vívidas, ¿no? O que hagan que uno se despierte y que no pueda regresar a dormir, realmente no requieren tratamiento, ¿no? Entonces, solamente si las pesadillas son muy vívidas, ¿no? A veces las pesadillas están asociadas a alguna enfermedad de salud mental, por ejemplo, el estrés postraumático, ¿no? Es muy típico que vaya con pesadillas. Y eso, bueno, se trata con antidepresivos, ¿no? Ahora, si son pesadillas solas y no hay nada más, es un fenómeno normal. A menos que sean muy vívidas, de repente requeriría algún tipo de tratamiento. Y lo otro es, como digo, ver qué medicamento está tomando, algún medicamento que pueden causar pesadillas también. Perfecto, eso a veces se nos pasa, ¿no? A veces, sí. Es cierto, tienes razón. Por acá, Zuleika nos hace una pregunta, comentario, dice, ¿es normal que los que estamos en este rubro, me supongo que en el rubro de salud, estemos ya un poco cansados de escuchar el día a día? Ahora prefiero ya no escuchar mucho noticiero. Y yo hago la pregunta, entonces la complemento, ¿es bueno mirar noticieros? ¿O sabes qué? Por mi salud mental, ¿sabes qué? Los corto. ¿Qué es lo adecuado? Exacto. ¿O depende de cada persona? Buena pregunta. Mira, una de las recomendaciones que se les hace sobre todo a los trabajadores de salud al inicio y en general a la población en general es una de las cosas que se hace es tratar de evitar de ver noticias. Eso es fundamental, porque es parte de lo que viene a ser el manejo de la ansiedad en el paciente o en las personas que estamos muy pendientes de la pandemia. Ahora, hay personas que de repente ven los noticieros y no les pasa nada, no tienen ninguna reacción, ¿no? Es más, están curiosos de ver. Pero lo que se recomendaba, sobre todo a los trabajadores de salud, era que no vieran noticieros. Y tratar de minimizar, o sea, lo mínimo indispensable, ¿no? Y nada más. Porque definitivamente ver un noticiero, sobre todo se habla de lo del COVID y lo de las camas y lo del oxígeno y todo eso, entonces definitivamente eso va a tener un efecto, ¿no? Que va a provocar ansiedad. Entonces, tratemos de evitar esa parte, ¿no? Si uno ve que eso ya lo pone mal, entonces no, preferible no verlo, ¿no? No ver noticias, no estar viendo los periódicos, todas esas cosas, porque empeora la situación.
Y para complementar con lo de higiene del sueño, por amor de Dios, no tenga un televisor en su cuarto, que muchas veces Así es, termina empeorando aún más su problema de sueño. Por es acá verdad. tenemos una preguntita interesante que obviamente se me ha pasado. Eh, por acá, por acá me preguntan, que Karina nos dice, ¿es cierto que el estrés te baja las defensas? Ajá, buena pregunta. Mira, el estrés tiene un efecto, mira, el estrés tiene un efecto bien dañino. Y no he podido hablar mucho de eso ahora, pero hay mucha investigación ahora cómo el estrés incluso afecta, o sea, tú sabes que hay cambios a nivel de interleuquinas, son factores que hay en la sangre y que causan inflamación crónica. La inflamación crónica, que uno no la siente, no es que estés inflamado, que estés hinchado, que te duelen las articulaciones, no, es una inflamación crónica pero a nivel cerebral. Y eso te predispone a que empieces a tener problemas de ansiedad, depresión, ¿no? Incluso en algunos casos se ve que empeora, cualquier cosa que tengas te lo empeora, ¿no? Porque los procesos inflamatorios crónicos hacen de que, por ejemplo, lo que pasaba en COVID, ¿no? Con los obesos. La obesidad es un proceso inflamatorio crónico, entonces los obesos tendían a empeorar, o sea, cuando les daba COVID, tenían peor curso que los pacientes que no eran obesos, ¿no? Entonces, el estrés causa inflamación crónica a nivel del sistema nervioso central, a nivel cerebral, ¿no? Y en otros órganos también. Entonces, ¿te baja las defensas? No sé si te baja la defensa, pero sí va a empeorar tu calidad de vida, ¿no? Tu calidad Al de menos vida va a ir por los suelos y lamentablemente, te vas a enfermar más, ¿no? Te vas a enfermar más. O sea, vas a ser más proclive a hacer mucho tipo de enfermedades, ¿no? Y sobre todo de salud mental. Perfecto. Acá me hacen una pregunta igualito, Sí. relativamente pequeña, Uh-huh. pero por lo menos 2 tratados tiene que haber leído el doctor Dante para poder responderla. Buenas noches, Genoveva nos dice, ¿cuáles son las herramientas para poder controlar la ansiedad y la depresión? Gracias de antemano por su respuesta. Así es, muy bien. Bueno, hay varias, ¿no? Pero una de ellas, de las que nosotros proporcionamos al paciente, es básicamente, primero, bueno, se hace un análisis ¿no? de cada caso, porque nosotros individualizamos el tratamiento, ¿no? Pero ¿qué herramientas uno puede usar? Bueno, es muy importante, como dije primero al inicio, no recurrir al alcohol, las drogas, el tabaco para poder lidiar con eso. Eso es muy importante. O sea, eso sacarlo de lleno. Lo otro es poder ver cuáles son, a veces identificar, ¿no? ¿Cuáles son los factores que nos hacen, ¿no? Que nos ponen ansiosos o que nos ponen deprimidos, ¿no? Y cómo modificar esos factores, ¿no? A veces las personas se ponen ansiosas porque, no sé, tienen una disputa, digamos, un problema doméstico en la casa, o tienen una pelea, o tienen situaciones familiares que hacen que uno se ponga ansioso. Bueno, cómo poder, ¿no? Lidiar con esa parte, ¿no? Poder, digamos, disminuir el nivel de ansiedad, ¿no? Cómo poder canalizar las situaciones de mejor forma para que no le cree ansiedad a la persona, ¿no? Va a depender mucho de los factores individuales, ¿no? Otra cosa que es importante es cómo aprender a relajarse. Una cosa que yo quisiera que los oyentes puedan llevarse a su casa es el hecho de que la ansiedad empieza en una parte del cerebro, pero que uno mismo la puede controlar. O sea, cómo controlas, cómo manejas la ansiedad, va a depender mucho de qué tanto sepas, ¿no? Qué es lo que te causa ansiedad y después cómo poder lidiar, ¿no? Con esos factores. La ansiedad no mata a nadie, ¿no? Yo no he visto miles de pacientes con trastornos ansiosos, nunca se han muerto de ansiedad. La ansiedad es incómoda, sí, pero nunca mata a nadie. Entonces, ¿cómo poder manejar esa ansiedad? Va a depender mucho de poder analizar, ¿no? ¿Qué es lo que me está causando ansiedad? ¿Cómo puedo manejarlo? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero tiene que ser bien específico. ¿Cómo me puedo relajar? ¿No? Es muy importante aprender a relajarse. La ansiedad se genera en tu cerebro, pero tú también te puedes relajar. Tú también puedes adaptar ciertas técnicas, ¿no? Para poder disminuir el nivel de ansiedad. Eso se maneja, ¿no? La depresión es una enfermedad, digamos, también que es más biológica, y muchas veces va a necesitar tratamiento medicamentoso. O sea,
es muy importante también llenarse de gente alrededor que a uno lo apoye, que a uno lo entienda, ¿no? Porque si una persona tiene un ambiente un poco tóxico, va a hacer de que esa depresión y esa ansiedad empeore. Por más que la persona quiera mejorar, si el ambiente es negativo, eso va a hacer de que la persona no pueda surgir, no pueda salir, ¿no? Por más que a veces tenga las armas, ¿no? Entonces, bueno, en general, eso sí es en general, pero espero que haya respondido la pregunta. Sí, sí, porque si nos vamos a lo particular, como les digo, no es broma, los temas que ha mencionado son por lo menos 1, 2, 3 libros y más que tienen que estudiar ustedes y en la experiencia manejar día a día, porque eso es algo muy común. Por acá me hacen una pregunta interesante por el tiempo. Sarisa nos dice, doctor, sufro de ansiedad, tengo pensamientos negativos. ¿Cuánto tiempo es el tratamiento? Buena pregunta. Los trastornos ansiosos tienden a ser, bueno, no sé específicamente cuál tiene, pero en general, como regla, los trastornos ansiosos tienden a ser crónicos en naturaleza, ¿no? Y tienen un comportamiento en vaivén, o sea, que suben y bajan, ¿no? Dependiendo del nivel de estrés. Por ejemplo, ahorita, con esto de la pandemia, mucha gente que sufre ansiedad está en el pico de su ansiedad, ¿no? Después de la pandemia, de repente, el nivel de ansiedad va a bajar, ¿no? A un punto en el cual lo puedan manejar ellos incluso sin medicación. Eh, Depende del trastorno de ansiedad y depende de la severidad del trastorno de ansiedad. Yo he tenido pacientes que le das un tratamiento después de un año, están perfectos, dicen, doctor, ¿puedo parar el medicamento? Le digo, ok, vamos a ver, te seguimos sin medicamento, a ver cómo vas. Regresan en 2 años y dicen, doctor, ¿sabe qué? Me voy a casar, me voy a poner ansioso, puedo regresar al tratamiento. Ok, se le vuelve a traer. Entonces, así, tiene un comportamiento en vaivén. Entonces, va a depender mucho de la severidad del trastorno, va a depender mucho del ambiente en el que uno está. Si las cosas están todo de maravilla y no tienes problema y te sientes bien y paras el medicamento y sigues así por 5 años, perfecto. En algún momento va a regresar, es probable, ¿no? En un momento. Entonces, y la mayoría de mis pacientes, les voy a decir, generalmente los mantenemos con dosis bajas, incluso el medicamento, pero constante, ¿no? Y funcionan bien. Pero algunos quieren parar, se les para, pero como digo, regresan, tarde o temprano. Sí, pero la idea es que tiene solución. Exacto. Ese es el detalle y no hay Exacto. por qué martirizarnos y si hay la ayuda, solicitar esa ayuda. Me parece Exacto. que es importantísimo. Saludos para todos, de verdad, por acá me están mandando saludos de Estados Unidos, saludos qué gusto por acá, un saludo para todos nuestros amigos que nos están viendo. Medi se está internacionalizando, es curioso. Por acá Excelente. nos dice, Jenny nos hace una pregunta curiosa. Doctor Dante, ¿qué recomienda a los jóvenes para que no sufran de ansiedad? ¿Sería necesario que tomen algún medicamento? ¿O solo recomendaría con lo que ahorita, pues, por la cuarentena nos permiten, 1 hora de salida al día? Exacto. Buena pregunta. Mire, esto es importante porque sobre todo los jóvenes están sufriendo mucho. No están yendo al colegio, ¿no? La mayoría de ellos. Algunos no están yendo a la universidad, o sea, están metidos en su casa, están todo el día en la computadora. Y eso de por sí, el hecho de que no se puedan relacionar con otras personas, no puedan hacer sus actividades normales, definitivamente lo va a poner a mayor riesgo de desarrollar ansiedad. Es muy importante que en casa se mantenga a los muchachos distraídos. Actividades, ¿no? En casa. Es muy importante. En esta pandemia nos ha demostrado que uno sí puede sobrevivir viviendo en casa, pero hay que ingeniárselas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, antes de la pandemia, yo iba a mi casa a comer y a dormir, ¿no? O a ver unos emails, nada más. Bueno, ahora paso mucha parte de mi tiempo acá, entonces tengo que, por momentos, por ejemplo, busco un momento para hacer ejercicios, ¿no? Deporte, otro momento para leer, otro momento veo televisión, en otro momento estoy con mis hijas, en otro momento estoy con mi esposa, o sea, siempre buscar diferentes tipos de actividades durante el día, que no sean una monotonía. Eso puede ayudar mucho a reducir la ansiedad, ¿no? La monotonía hace de que uno, si está todo el día haciendo lo mismo, es muy probable que eso a larga data te ponga ansioso. Entonces es muy importante tener un horario, ¿no? De actividades diferentes, ¿no? En el día. Si está uno 3 horas en la computadora y ya está, entonces 10, 15 minutos hacer ejercicio de estiramiento. Hay páginas web donde, ¿no? Proporcionan eso. Si ya estás 3, 4 horas y estás así con la cabeza, parar un ratito y salir de repente a tomar un poco de aire, darte una vueltita, ¿no? Regresar. Hay diferentes formas, ¿no? Interactuar con la familia, cocinar,
diferentes formas que es muy importante mantener a la persona distraída durante el día, si va a estar en casa todo el día. La medicación o sea, la medicación solamente para que el desarrollo del trastorno ansioso, ¿no? O sea, para prevenir no hay medicación. Simplemente, si te va a tocar un trastorno de ansiedad, te va a tocar y se va a medicar. Pero medicamento para prevenir un trastorno ansioso no hay. O sea, realmente yo no medicaría. O sea, que eso de darle antes de que se ponga ansioso no lo haría. Y esto de salir una hora, mire, es gracioso. Acá en Estados Unidos al menos no ha habido restricción de tiempo, la gente sale, hace deporte. Y, yo creo que una hora es suficiente, ¿no? Media hora de repente no. Si pueden usar meditación, hay una cosa que olvidaba. Hay varias apps de meditación. También puede usar eso, ¿no? Si en algún momento del día pueden usar meditación, media hora o 25 minutos de meditación, de nuevo, en ese programa, ¿no? En un horario. Entonces, hacer diferentes cositas. Eso va a disminuir el riesgo, ¿no? De que alguien se ponga ansioso. Sí, de verdad que uno tiene que encontrar una cosa diferente, ¿no? Y tengo la oportunidad de personas que nunca habían tenido una planta en su casa y ahora tienen todo un jardín, macetas dentro de su casa. Han encontrado ese hobby, cocinar. Yo estoy tratando de terminar un rompecabezas. Ya tiene casi 9 meses y te juro que mi esposa me odia porque ya me falta poquito. Son 50 piezas, todas negras. No sé cuál va en cuál lado. Pero ya uno encuentra la forma de relajarse. Pero continuamos, todavía tenemos unos minutos, como le digo, sigo diciendo, al doctor Dante hay que aprovecharlo, hay que sacarle el jugo, así nomás, no sé, así nomás no lo encontramos disponible. Por acá nos dice una pregunta que va para mi grupo etario, yo soy geriatra y me gusta esta pregunta, dice, Marilena nos comenta, buenas noches doctor, ¿cómo podemos ayudar o alentar a las personas de la tercera edad que creen que esta pandemia está acabando con todas las personas mayores del mundo? ¿Cómo puedo ayudar a los abuelitos que no han salido de casa un año? Porque es cierto, de alguna u otra manera los jóvenes, aunque sea para comprar el pan o lo que sea, hemos salido. Pero los más vulnerables, los mayores, los hemos dejado encerrados y cuando no lo merecían, bueno, no, digamos, lamentablemente por cuidarlos, ha pasado esto. Sí. Bueno, muy buena pregunta, realmente. Y ¿qué podemos hacer? Mire, básicamente lo que nosotros recomendamos es, de nuevo, tratar de que las personas de la tercera edad, tenerlos en alguna actividad dentro de la casa. Ahora, yo entiendo que muchas personas dicen, no sale, el abuelito no va a salir, pero hasta que se acabe la pandemia. Y de repente, claro, en la medida que es una cuestión también de educar a las personas, porque claro, las personas de la tercera edad están con un temor terrible de salir, porque salir de repente para algunos equivale a jugarse con la muerte, ¿no? Infectarse, jugarse con la muerte. En la medida, yo creo que la parte de educación, desde el punto de vista de lo que es prevención y todo, es muy importante, ¿no? En la medida que ellos puedan ponerse la mascarilla, estén con la mascarilla bien protegidos, que guarden su distancia social y que se laven las manos y que no estén obviamente en lugares aglutinados de gente, ellos pueden salir de repente por ahí ¿no? En la casa, después en el vecindario. Si tienen que hacer alguna compra en un lugar que no sea muy aglutinado, podrían también salir. O sea, tampoco tenerlos encerrados como si estuvieran presos, tampoco sería muy adecuado, ¿no? Yo creo que en la medida que estén bien protegidos con su mascarilla, con su careta y que estén ¿no? con una persona que pueda acompañarlos, no habría bastante riesgo. O sea, hay un poquito de, ¿no? Sacar el mito de que el abuelo se tiene que quedar todo el día y no puede salir hasta que se acabe la pandemia, no. Yo creo que sí pueden salir en la medida que se protejan, no se van a contagiar. Se lo digo porque yo he visto un montón de personas de la tercera edad que salen con su mascarilla, todo, y no se han infectado. Y no se van a infectar en la medida que usen las medidas adecuadas, no va a pasar eso. Ahora, en casa, muy importante, actividades, ¿no? O sea, buscar la forma, cómo alentarlos, ¿no? De repente el abuelito le gusta tejer, o a la abuelita le gusta tejer, o le gusta, no sé, tiene algún hobby, ¿no? ¿Qué hobby tienes? ¿Qué hobby tienes? A ver, y tratar de conseguírselo, a ver, que lo pueda hacer en casa, ¿no? Que lo mantenga distraído. La interacción con la familia, muy importante. Muy triste esos abuelitos que viven solos, por ejemplo, ¿no? Y que pueden, a la justa podrán salir. Entonces, ahí es un poco más complicado, pero si hay familia que está ahí,
mantenerlos activados, mantenerlos activos, ¿no? Con diferentes cosas que se puedan hacer en casa, ¿no? Y de nuevo, no infligirles más temor, ¿no? O sea, el hecho de que seas de tercera edad no significa que te vas a morir. Yo les cuento, tengo varios colegas que están por encima de los 70 años y están yendo a trabajar. Y sí, o sea, van con su máscara y todo y van a trabajar y están ahí. Claro, no están en reuniones, ¿no? Donde hay más de 10 personas, no van al cine, ¿no? Pero si tienen que ir, van, salen y se protegen, no hay problema. Tienes mucha razón en el sentido de que seleccionen un hobby, algo que a ellos les gusta, ¿no? Yo recuerdo que siempre a mis pacientes, a los hijos de mis pacientes les digo, pero busquen algo. Por ejemplo, a nuestros abuelitos, nosotros tenemos los abuelitos ya de una cultura machista antigua que rara vez cocinan y los ponen a pelar arvejas, pero ellos nunca han hecho eso en su vida, por amor de Dios. Y es como digo, es como que a mí cuando yo sea mayor me pongan una mandala y yo nunca he pintado algo en mi vida, no me sale. Entonces me dan una mandala y digo, te voy a mandar bien lejos, más bien si me tienes que darme otra cosa, un clavo, martillo, que a mí me gusta destruir la casa. Cada uno tiene su hobby y es bueno encontrarlo. Y mejor que la familia, yo no creo que nadie sepa mejor que la familia, no hay otra persona o otro grupo familiar que pueda saber cuál es ese hobby. Acá me hace una pregunta ya, una de las últimas, porque el doctor Dante ya debe estar en operación gruñido de estómago. María Bexabe nos dice, buenas noches, los jóvenes en muchos casos están teniendo sentimientos de frustración, temor por el futuro, crisis de llanto, de no ser útiles o de no poder cumplir con sus objetivos. ¿Cómo ayudarlos? De verdad que sí, esto es una realidad. Eso sí, muy cierto. Mire, muy importante, y poder de repente inyectarles un poquito de positivismo, ¿no? Y de que esto no va a durar para siempre, ¿no? Sabemos que va a durar un tiempo, pero yo dudo mucho que esto dure, pues, ¿no? 50 años, ¿no? Pero inyectarles un poquito de positividad, ¿no? Que esto es una cuestión pasajera, que, bueno, así como han habido esta pandemia, ha habido pandemias como ya les comenté, ¿no? En la reseña de las pandemias, quizá ha habido varias pandemias en el pasado, que no es el fin del mundo, que es muy importante el proceso de adaptación. No es fácil, ¿no? Porque nos hemos adaptado. Como decía Darwin, ¿no? Las especies que no se adaptan se extinguen. Entonces, nosotros, como seres humanos que somos, nos hemos adaptado y muchas personas nos hemos adaptado y seguimos vivos y vamos a seguir vivos, ¿no? Con respecto a la frustración, sí es difícil, porque uno que estaba acostumbrado a ir a su escuela o no, o irse a la fiesta con los amigos o irse a la playa y ahora ya no puede. Es difícil. Pero buscar alternativas, ¿no? O sea, siempre hay una alternativa, ¿no? Una alternativa. Ok, bueno, no puedes salir con tus amigos, pueden hacer reuniones por Zoom. Y de repente no es igual, pero ahí pueden comentar, pueden reírse. Para los adultos, yo sé que hacen incluso hasta happy hours, ¿no? Online, ¿no? ¿No? Hacen así y, bueno, no se pueden reunir, ¿no? En vivo, pero lo hacen a través y se toman una copa de vino y ya, ¿no? Pero en cuestión de los jóvenes, sí, es muy importante poder inyectarles esa idea de positivismo, que esto no va a durar toda la vida, de que las cosas van a mejorar. Ya las vacunas están, ¿no? Ya se está vacunando mucha gente. Esperemos que a fines de este año una gran cantidad de la población mundial esté vacunada y las cosas van a ir poco a poco cambiando. O sea, instilarle esa parte positiva, ¿no? Las vacunas están llegando, que la gente va a empezar a salir más y más y eventualmente todo va a llegar a la normalidad, ¿no? Entonces eso es importante. Pero a la vez también tratar de ayudarlos un poquito, ¿no? Ahorita, bueno, estás encerrado, por ejemplo, ahorita están en cuarentena, yo soy en Lima, entonces es un poco más complicado, ¿no? ¿No? Y qué actividades hacer, ¿no? Cómo hacer, ¿no? Cómo decirle, pueden estudiar, pues van a ir al colegio también, ¿no? Eventualmente van a ir al colegio online, así que no va a haber, no es que no han dejado de estudiar y que no van a poder ver a los amigos, los pueden ver a través de Zoom, ¿no? O sea, hay formas de poder, digamos, paliar un poco esta situación, pero sobre todo la parte positiva. Esto no va a durar para siempre, esto es una etapa transitoria, las cosas van a venir tiempos mejores. Así es correcto. Justo cuando estabas exponiendo sus primeros slides, escuché alguna pregunta por ahí, o una de las cosas que uno puede tener en esta pandemia, que era el miedo.
lancé una pequeña encuesta acá en el Facebook, que nos están viendo todos en vivo, y pregunté, ¿tienes temor a contagiarte de COVID? Y 84 personas, 89% mencionaron que sí, no, 11 personas dijeron, 10 personas dijeron que no tenían miedo. Y yo creo que hay que ser sinceros, o sea, en mayor o menor medida, todos tenemos miedo, ¿no? Y el hecho es que justamente creo que una de las tantas formas que tenemos para superar el miedo es justamente conocer qué es lo que nos causa miedo, para saber cómo enfrentarlo, o si no puedo, como dice, ¿cómo se llama? Ganarle, esquivarlo, ver alguna forma de poder evitar que ese miedo me dañe, ¿no? Y conociendo yo el problema, yo creo que eso ayuda bastante. Por eso que estas charlas, y gracias, estimado Dante, de verdad, porque tu charla ha estado muy bonita, nos permite conocer y saber manejar mucho este problema. Así que, para cerrar la noche, me encantaría que si tienes algunas palabras así para cierre, sería excelente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, y siguiendo con tu comentario, y muy importante lo que mencionas, ¿no? De saber informarse, ¿no? La información es muy importante, ¿no? O sea, a cuanto más informado estés, vas a saber mejor y vas a poder de repente desterrar esos temores que hay. A veces, por ejemplo, con lo de las vacunas, ¿no? Ha habido mucho temor, mucha gente ha tenido, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida que las personas se informen más sobre la efectividad de las vacunas, la seguridad de las vacunas, van a tener menos temor y se van a vacunar, que es muy importante. De otro lado, en general, para los muchachos, para las personas, para todas las personas, a veces normalizar los temores es también una estrategia importante, ¿no? Como tú mencionabas, casi todo el mundo está con temor, es normal. O sea, es más, los que no tienen temores son la minoría. Entonces, si uno dice, no, estoy frustrado, estoy con miedo, estoy con temor, bueno, ¿sabes qué? Todo el mundo está así. Entonces, normalizar un poco eso también ayuda a que la persona diga, ah, bueno, no soy el único, ¿no? Entonces, eso también ayuda mucho. Bueno, a mí ha sido un placer realmente poder compartir esta hora contigo, Carlitos, y con tus oyentes de Medi. Un placer poder haber puesto un poco de las ideas y poder haber respondido a estas preguntas y decirles nada más que esto va a pasar, ¿no? Que hay que tener mucha confianza, hay que seguir las normas como están y si hay algún problema, de nuevo, ¿no? Si uno le agarra la ansiedad, ¿no? O depresión, hay profesionales de salud mental que van a estar disponibles a poder ayudarlos, ¿no? Y que no tengan temor, que simplemente esto es una cuestión pasajera y que eventualmente vamos a regresar a la normalidad. Muchas gracias, Dante, te pasaste de verdad. Gracias por tu tiempo, que es valioso, y de verdad que te lo agradezco en nombre de todos acá, de toda la hinchada de Medi. Sí. Gracias, de verdad. Los que no se han suscrito, los que no, por si acaso, suscríbanse acá a nuestra página de Facebook de Medi. Tenemos todos los miércoles y sábados excelentes charlas a las 7 de la noche. Hoy día ha sido el día lunes internacional. Algo me está gustando y creo que lo vamos a replicar. Gracias, Dante. De antemano te voy, como dice, haciendo una invitación con fecha libre, pero creo que esto amerita una segunda, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Coordinamos. Y creo que hay gente que sí le va a servir mucho tus palabras y el hecho de tu experiencia y tu ayuda. Ok. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias a todos. Gracias, Dante. Buenas noches. Nos estamos viendo el miércoles a las 7 de la noche. Un gusto. Hasta luego. Okay, chao. Hasta luego. Chao. Bye.